Voy a hacer una presentación en el día de hoy que luego de este saludo fraterno, que obviamente es un saludo que tiene lo bueno, lo interesante y lo complejo de la pandemia, ¿no? Estamos en una relación virtual, a distancia, pero también nos sentimos en la cercanía de los sueños y de los empeños comunes de todas las más de 300 personas que ya se han conectado. Tuvimos la alegría de tener un intento de registro, que eso nos expresó hasta hoy, de 700 compañeros y compañeras de 17 países. Supongo que como sigue subiendo el número de registros, algunos me están whatsappeando con la dificultad de entrar y de conectarse. Pronto espero que sigan ya resolviendo el tema, y de todas maneras, como habían dicho anteriormente en este canal, simplemente pues a los que no hayan podido llegar a este momento, pues que con todo gusto nosotros les vamos a compartir los audios. Yo quiero partir de una premisa urgente y sumamente importante. En mi condición de epidemiólogo y de investigador en las ciencias de la vida, es mi responsabilidad ubicar con claridad el sentido y la proyección de esta ponencia. Nosotros vivimos un momento que no es cualquier momento histórico, es un escenario de amenazas extremas que se ciernen sobre la vida y el futuro de nuestra sociedad y de la humanidad entera. Y estas amenazas son tres procesos devastadores, interdependientes entre ellos. Son tres expresiones resultantes del modelo de sociedad y civilización que se nos ha impuesto, y que son procesos que están minando aceleradamente el presente y futuro de la vida, y que resultan del más agresivo, en esto tenemos que estar muy claros, del más agresivo periodo de un sistema económico que sin ambaje lo podemos calificar como rapaz, concentrador de riqueza y excluyente. Entonces estamos hablando de una base material malsana en términos epidemiológicos, que se agrava por una cultura de un individualismo radical. Estas tres expresiones a las que me estoy refiriendo, tres expresiones interdependientes, tres expresiones contundentes caracterizadoras del sistema son, primero, la eclosión de un ciclo de pandemias del siglo XXI, obviamente entre las cuales COVID-19 descolla. En segundo lugar, el desate y aceleración del cambio climático catastrófico. Estoy hablando en palabras no alarmistas, no tremendistas, estoy hablando de una constatación objetiva en toda la producción científica seria de la humanidad en este momento. Eclosión de pandemias del siglo XXI, desate y aceleración del cambio climático catastrófico, y tercero, la creciente, exponencial, descomunal reproducción de desigualdad social. Si fuimos en el siglo XX profundamente inequitativos en las sociedades de mercado, ahora la aceleración posible gracias a esta versión de 4.0 del capitalismo ha reproducido de manera dramática la desigualdad social en las ciudades neoliberales y en la nueva ruralidad agrotóxica e injusta que es lo que se ha construido. Espacio no es solo la fractura campo-ciudad, sino que es este juego perverso de una urbanidad que se deteriora, que cada vez empeora, rodeada de una fachada de progreso y de opulencia, y de una ruralidad que va perdiendo las opciones de ser la agricultura para la vida, el espacio de la vida, el espacio del agua, el espacio de la recuperación de los ecosistemas, para pasar a ser una realidad adversa a la vida en el planeta y a la salud. Entonces, el corolario que se genera de estos tres grandes procesos, de estas tres devastadoras expresiones del tipo de desarrollo del sistema actual, crea una responsabilidad importante para los foros académicos como el presente.
No estamos en una época de paños tibios. No es el momento para tolerar y hacer del juego al devaneo de los políticos, al cálculo pragmático de una política secularizada y a las fórmulas funcionalistas de los tecnócratas. No es el tiempo para esa gente, no es el tiempo para ese paradigma, no es el tiempo para esa visión. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros compatriotas, la gente del mundo, los pueblos, los de abajo, estamos ante una encrucijada en que se juega la ética de quienes hacemos investigación y participamos en el debate sobre qué hacer frente a la crisis y sobre el futuro. Desde el siglo anterior, ante las catástrofes, han existido dos caminos que ahora se ponen de evidencia. O el camino del aprovechamiento del shock, de la onda de pánico y de temor que genera una catástrofe, para convertirla en un instrumento para el asalto lucrativo y como coartada para cargar en los hombros de los pobres, del pueblo, el costo de la salida, el costo de la solución de la crisis, para luego volver a algo peor, o si no, el camino de un pacto social transparente, justo, radicalmente transparente y justo, única vía para que en paz podamos buscar el camino del futuro y aprovechar la crisis como una oportunidad de una reforma social que empiece a mitigar y a corregir lo que han dejado el reguero de consecuencias epidemiológicas, sociales, éticas que han dejado estas tres grandes amenazas a las que me he referido. En esa circunstancia he decidido no concentrarme en este corto tiempo en una disertación sobre tecnicalidades, sobre aspectos de la especialidad epidemiológica, sino más bien en una reflexión crítica sobre el conocimiento epidemiológico y su metodología convencional, para invitarles más bien a mirar con atención, en cambio, la fuerza innovadora y técnica de una nueva epidemiología crítica, de una nueva comprensión de la salud, de una redefinición de la vieja obsoleta salud, del sistema de salud y de la salud pública funcionalista hacia una era de salud colectiva profunda. Una manera distinta que venimos construyendo desde varias décadas en América Latina. Justamente estamos ahora mirando en esta lista de compañeras y compañeros asistentes, muchas y muchos de esos luchadores, de esos hermanos, de esos colegas que estamos empeñados en construir una comprensión distinta de procesos de alta complejidad como el que enfrentamos en esta crisis global de la salud que nos ha presentado la pandemia actual. Quiero aclarar bien, nosotros respetamos y creemos estar al día con los avances y potentes contribuciones de la ciencia del norte. Aún, diría yo, y lo acabo de reafirmar en mi libro último que estoy publicando, aún estamos interesados en comprender, en asimilar y en superar la riqueza de aquello, incluso desde una perspectiva paradigmática distinta, que se ha generado en el campo de la salud, en el campo de la medicina, en el campo de la salud pública, en el campo de la epidemiología. No somos extraños a esa producción. Estudiamos con seriedad las contribuciones de entrañables amigos y compañeros de investigación en el norte, de sus magníficos centros de educación superior. Respetamos sus fundamentales contribuciones, como ellos lo saben muy bien, pero somos parte de una generación de investigadores latinoamericanos de ruptura, que venimos proponiendo una revolución en la salud, una revolución en la epidemiología. La próxima, aquí un paréntesis personal, una cuñita, como decimos en la jerga de los amigos. La próxima publicación de un libro mío por parte de la prestigiosa editora Oxford University Press, en una colección coordinada por la Universidad de Harvard,
es un modesto testimonio de este encuentro de búsquedas que empujamos en alianza con nuestros amigos y hermanos del norte. Ahora nos estamos escuchando mutuamente y creo que eso va a ser algo muy importante para el futuro. Quiero establecer algo que podríamos definir como las premisas epistemológico-éticas de este encuentro, de este esfuerzo y de esta presentación. No se puede entender la pandemia desde unas ciencias sociales y una epidemiología enmarcadas en la burbuja cartesiana, que disipa los procesos de fondo, que fragmenta, disipa la realidad y desconecta esos procesos, algunos dramáticos como lo que estamos viviendo ahora, de su génesis, profunda génesis contextual social. No se puede trabajar la desigualdad en salud, que se ha hecho tan ostensible en esta pandemia una vez más, y que todos reconocen, al margen del estudio de la inequidad estructural de nuestras sociedades. En esta pandemia, los componentes burocrático-comerciales del sistema de salud pública convencional y privada han mostrado no estar a tiempo, no estar acordes, ni preparados con lo que es una problemática como la que hemos vivido, y con otras pandemias que están ahí ocultas desde hace tiempo y que por no generar ciertas condiciones no han tomado la conciencia global que ha tenido el COVID. Entonces, nosotros hemos visto esta situación y en cambio, en esta situación actual de la pandemia, los modos colectivos, participativos, la presencia, la riqueza, la creatividad, la frescura, la alegría de lo colectivo, de la gente, de los pueblos, en el Caribe, en el norte de América, en el sur de América, en la región andina, en esa Europa, en el Asia, en el mundo, en el escenario de la lucha por lo humano, han marcado una época distinta y han interpelado ética, política y frontalmente lo que ha sido el manejo digamos, la situación misma producida. ¿Por qué yo insisto en que no podemos trabajar con esa vieja ciencia positivista para entender la pandemia y para seguir rediseñando el sistema de salud? Porque esta es una visión, es un paradigma que trabaja en lo que yo podría definir como la metodología del pico del iceberg. Entonces, es un reduccionismo, y refiriéndome al COVID-2019, es un reduccionismo donde, por un lado, es verdad, nosotros tenemos unos llamados, una fragmentación en factores o partes, factores de riesgo, virus, vacunas, antivirales, tratar de entender y hacer ciencia sobre esas partes, meticulosa, a lo mejor muy rigurosamente medidas en modelos matemáticos preciosistas, y luego entender que la conjunción, la mera conjunción empírica de esas partes nos va a dar la imagen de la realidad profunda de una enfermedad como el COVID. Ese determinismo biológico inductivo es un fracaso de la ciencia, es un desvío de la ciencia profunda y seria que necesitamos para poder hacer buenas ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa ciencia social fragmenta el mundo en partes, en factores de riesgo, hace una manera de construcción científica en que cosifica esas partes como elementos estáticos, luego asocia esas partes en una conexión externa empírica lineal, una conjunción en términos metódicos, separa las partes del contexto y con eso, ¿qué es lo que produce? Determina que el devenir de los estudios, muchos de ellos muy reconocidos en los journals de alto impacto del mundo entero, ya sabemos el escenario de los peer reviews, qué dramas y qué contradicciones tiene, porque solo describe, calcula probabilidades y de los fenómenos, pero no los explica. Entonces, a lo mejor para un uso comercial de la respuesta, es suficiente con tener probabilidades. A lo mejor es suficiente
descripción para un trabajo de un diseño funcionalista del sistema de salud. Pero para poder entrar a resolver de fondo las situaciones epidemiológicas complejas, necesitamos explicar la realidad. Explicar la realidad. Entonces, los mitos sobre la utilidad irrestricta de la investigación que endiosamos, biomédica, han ido cayendo de a poco. En el proceso de la pandemia se observa además un choque de intereses. Por un lado, la presión velada y a veces directa de quienes venden al sistema agroindustrial, médico-industrial, productos, insumos, etc. Versus la institucionalidad pública, una academia independiente y los profesionales que se están jugando la vida en los servicios. Hay un choque de intereses. Pero ¿qué es lo que pasa con esta ciencia que estamos cuestionando y que muchas veces está por detrás de la búsqueda epidemiológica y una profunda influencia sobre las políticas de salud? Voy a tomar el caso de dos autores de alto pedigrí, llamémosle así, académico de Cambridge, en Inglaterra, dos, que han escrito un libro que se llama La burbuja biomédica. Estos autores dicen, son de la Royal Society de Gran Bretaña, y dicen, bueno, nosotros estamos hablando desde un país que tiene 29 premios Nobel, pero buena parte de la ciencia actual influida por los negocios se ha convertido en un esfuerzo inconsistente y en un desperdicio económico. Estoy citando un libro producido por dos académicos del más alto nivel de un país reconocido por su ciencia convencional del más alto nivel. Y lo triste es que nosotros en el sur creemos que para llegar a un PhD o para llegar a la excelencia académica, para mostrarnos y pavonearnos en nuestro escenario académico, es que tenemos que convertirnos en sucursal de esa misma lógica. Es decir, somos más papistas que el Papa, pero a destiempo, más tristemente aún. Entonces, nosotros en el trasfondo que estamos mirando, estamos viendo un choque de paradigmas científicos. En definitiva, ¿cuál es el problema? Utilizando la metáfora del iceberg, que ustedes pueden ver aquí. En este horizonte de visibilidad, en donde solamente los fenómenos, los efectos, las evidencias empíricas, que pueden ser muy rigurosas y muy sistemáticas y muy precisamente cuantificadas, asociadas en modelos sofisticados de matemáticas. De paso les digo, nosotros no les tenemos temor a las matemáticas. Al contrario, este rato en postdoctorado estamos trabajando una discusión profunda de los modelos matemáticos de la epidemiología. Pero el problema es que nos concentramos en factores, por la razón que vengo explicando, y hacemos una descripción sofisticada de relaciones empíricas de esas partes, y entonces predecimos la pandemia va a ser de esta manera, va a ser de esta otra, hay una diferencia significativa en P menor que 0.05 entre hombres y mujeres, los niños sí o no tienen factores de riesgo, la tercera edad, qué sé yo. No estoy negando que esos son cálculos que hay que hacer. Lo que estoy diciendo es que si los miro descontextualizados, me pierdo de vista el proceso de determinación que genera aquellos procesos y que, por tanto, podría sustentar de conocerse ese espacio social profundo, una acción integral sobre procesos que permitan explicar el movimiento de estas partes y construir entonces respuestas consistentes frente a la realidad. Entonces, la metodología cartesiana del pico del iceberg se enfoca, digámoslo así, ya medio acercándome al tema de los virus de recombinación y de la genómica de la virulencia de la pandemia, nos concentramos en el pico del iceberg, enfocando pathways, vías fenotípicas, fisiopatológicas, o genotípicas de trastornos de las genómicas, mutaciones, recombinaciones, artificialmente separadas de los contextos que las están determinando poderosamente. Nos concentramos en plantear para analizar los factores de riesgo tan mentados
en estilos de vida personales, separados de los modos de vivir, estructurados en matrices de relaciones sociales. Y por eso no entendemos la diferencia y diseñamos una respuesta del sistema de salud diseñada para la clase media urbana, informada, y no sabemos cómo actuar frente a los modos de vivir, a la cultura y a la profunda sabiduría de las zonas campesinas, de las zonas rurales o de los barrios periféricos de las grandes ciudades. Nos concentramos en casos de enfermos separados de su pirámide sociopoblacional, enfocamos factores de riesgo pero divorciados de los procesos que los generan y de los modos de vivir desiguales que reproduce sistemáticamente la estructura social, y enfocamos y entonces logramos ¿qué? Una cobertura ineficaz e inefectiva, estoy hablando de los términos de Cochrane, eficacia, efectividad y eficiencia, una cobertura ineficaz e inefectiva de recursos desde un sistema de salud diseñado para el enfoque bioindividual. Un sistema de salud diseñado desde una lógica, desde una mentalidad, desde una base científica que no es competente para asumir el conocimiento profundo de la realidad. Y todo esto forma parte del fracaso que estamos ostentando, que estamos atestiguando frente a la pandemia, mostrado por los servicios de salud organizados bajo este modelo, pero que no es un problema del Ecuador ni de Latinoamérica, es un problema global, es un problema universal. Para entender la pandemia, necesitamos entonces una ciencia social que no fragmente el proceso de salud ni que lo desconecte de su contexto. Necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos transformar la riqueza de ese conocimiento generado desde una teoría cartesiana en una teoría de la complejidad. No es suficiente con hacer un sofisticado trabajo cartesiano sobre la genómica, sobre la fisiopatología, sobre la clínica más avanzada en el coronavirus, sin trabajar la teoría de la complejidad para entender cómo y por qué se dan esos pathways fisiopatológicos o esas mutaciones genómicas, etc. Tenemos que transformar esta metodología lineal, empírico-analítica, monista, en una metodología de pensamiento complejo, de una construcción participativa, transdisciplinaria e intercultural. Perdámosle el miedo a dejar de ser los amos y señores, estoy hablando de la amada profesión mía, la medicina, amos y señores de la salud, y seamos humildes para disolvernos en la sabiduría integral de la sociedad, dando el potente concurso de una medicina que es una herramienta fundamental. Yo me siento orgulloso de esas juventudes, de esos colegas, hombres y mujeres, médicos, médicas, enfermeras, personal de salud, los personales de los servicios de emergencia, los personales del control del orden público, inclusive de algunos sectores militares, cuando responden de una manera integral, solidaria, colectivista, en el momento actual, dándole una garantía y una salida a una sociedad y a unos sectores de la sociedad para los cuales este sistema no les da garantía. Y transformar una filosofía funcional de la praxis en una filosofía metacrítica y transformadora. Estamos entonces ante un desafío complejo. Y esto en definitiva significaría, en el caso que nos atañe, reconectar la pandemia con su contexto, reconectar la comprensión, el modelo interpretativo con la estructura social compleja y su civilización. Necesidad de comprender lo que llamamos la determinación social de la vida, de la salud, en el complejo contexto de la sociedad. No podemos discutir seriamente los desafíos actuales sin comprender ese marco, y entre ellos la profunda inequidad que nos afecta y que traspasa transversalmente todos los estamentos, todas las regiones y las clases sociales de este país y del mundo, de la globalidad. Entonces, el pensamiento lineal, el pensamiento del modelo farmobiomédico, mira la salud desde el paradigma reduccionista y lineal. El COVID se vería más o menos así. Estoy haciendo una simplificación. No es tan simple el modelo formal matemático que se construye. Pero digamos, para entender,
tenemos aquí factores de riesgo en un conjunto, cada uno visto por su parte, separado y por subespecialistas, que al conjuntarse en un modelo de conjunción matemática nos puede dar una clara probabilidad y una descripción cuantitativa de la frecuencia y probabilidad del COVID. ¿Necesitamos tener esos cálculos? Sí, claro que sí, pero necesitamos insertar esos cálculos en una comprensión integral o nos perdemos lo más importante de la película. Entonces necesitamos un modelo interpretativo que lo hemos definido en la epidemiología crítica como un modelo complejo, multidimensional. Mucho se habla de la complejidad, pero algunos quieren volver a lo mismo y decir, complejidad es sofisticar, hacer modelos multilayer y pavonearnos diciendo que hacemos cálculos sofisticados en la modelización matemática. La modelización matemática es una herramienta fundamental, la necesitamos usar. ¿Cómo podemos saber? Yo, en un equipo de colegas que estuvimos trabajando el tema del subregistro de la pandemia, teníamos algunos modelos matemáticos a mano, no perfectos, lamentablemente incompletos por el tipo de información o de estructura de la fórmula del CIR, del sistema CIR, del modelo CIR para calcular la prospección de la pandemia. Nosotros estimamos así, haciendo un ajuste aproximado, de que teníamos un subregistro en que había que multiplicar por 4 o por 5 la cifra de afectaciones para poder tener una idea aproximada de lo que es el verdadero volumen de la pandemia, un volumen que nos demoramos lamentablemente en entender mejor, porque en muchos países se demoró una agresiva política, primero de distanciamiento social y segundo de una utilización oportuna de tamizaje de pruebas rápidas que llegó tardío, incompleto y que fue cruzado por limitaciones de incomprensión burocrática, pero también por la corrupción, inclusive. Entonces, en este modelo, la recombinación viral y los embodiments, las consecuencias, las encarnaciones a las que llegan los procesos epidemiológicos, que puede ser una activación macrofágica en los pacientes de COVID, o que puede ser una neumonitis química ocasionada por la tormenta de citoquinas en el organismo, es decir, los embodiments fisiológicos, ¿no es verdad? Todo lo que es el desarrollo de las transformaciones genómicas en las normas de reacción del genotipo y los procesos que son fisiológicos y se tornan patológicos del fenotipo, están profundamente relacionados con las relaciones sociales de las poblaciones concretas que viven esos procesos o que experimentan dichos procesos. Esta relación, entonces, nos habla de la necesidad de comprender la pandemia como resultado de una determinación social de los embodiments, aún de los embodiments biológicos en el proceso crítico del COV2, un SARS que tiene características muy especiales. Ejemplos. En la genómica, por ejemplo, la inestabilidad genética y la recombinación genética en virus y huéspedes humanos, la transformación de los árboles genómicos, los contrastes de árboles genómicos, aquello, a menos que estemos en un paradigma del determinismo genético, del determinismo biológico, tenemos que entenderlos como expresiones genómicas de transformaciones o pretéritas de varias generaciones o actuales en función de cosas que ya vamos a ver. Por ejemplo, la inducción del rol fisiopatológico que el virus logra hacer mediante la puerta de entrada que le hace la enzima convertidora de angiotensina AC2, que es la llave de entrada a las células de las mucosas para que los espigas del virus puedan penetrar y empezar a inyectar su genoma en la constitución genética de las células y transformar las células en algo contrario a lo que es su función normal, o los síndromes de activación macrofágica, o el síndrome de antifosfolipídico, todos esos procesos que se están dando en los pacientes de COVID son procesos también socialmente determinados, no son nunca puramente genéticos, y para entender y diseñar los modelos de trazadores genéticos y de comprensión del rol de la genética, tenemos que entender que la puerta de entrada, que es este AC2
la puerta de entrada del virus, ¿no es verdad? Resulta de que hay una determinación social de la conversión de aquello que es protector en la fisiología a algo que es destructivo en la fisiopatología. Por ejemplo, los macrófagos son parte, ¿no es verdad?, de una línea de defensa del sistema inmune. Los macrófagos juegan un rol, son las absorbedoras de impurezas proteicas en el organismo y tienen un rol fundamental y están, ¿no es verdad? Y entonces, cuando la AC2, al permitir la entrada del virus, hace que ese trabajo macrofágico, en lugar de ser protector, se torna autoagresor y se disemina en el organismo en un proceso de autoagresión. Entonces, esos no son procesos que se dan por una lógica meramente. Por eso, nosotros hemos planteado este modelo de análisis en el cual, en el esquema de explicación del modelo teórico, ustedes tienen todo este espacio azul que sería la realidad compleja, donde hay un metabolismo entre la naturaleza N y la sociedad, que sería toda esta sección de acá. Un metabolismo sociedad-naturaleza, donde hay un movimiento permanente de subsunción y autonomía relativa, de condicionamiento y de capacidad de respuesta, entre los niveles general de la sociedad, particular de sus grupos, individual, y esta relación también con la naturaleza y las respuestas de... Pero ¿qué pasa? Que en estas instancias van generando estas encarnaciones, estos embodiments, estos resultados, a nivel general, la expansión de territorios y ecosistemas malsanos que son justamente propensos a la reproducción de formas biológicas destructivas. Por eso, y la expansión del extractivismo y de la biología artificial, que puede darse o en la cría extractivista de animales o en los laboratorios de grandes empresas que están ensayando sistemas de control del mundo viral con fines lucrativos. No nos interesa este rato ante la emergencia si el origen está ligado yo creo que el origen es complejo, es de las dos fuentes. Puede haber un origen, un espacio ecosistémico humano en donde haya condiciones de una masa genómica para que pueda haber una velocidad de recombinación viral suficiente y factible y eficaz para sobrevivir de los virus de una especie a otra, y eso es una construcción social. O puede ser que sea un cálculo geopolítico, o puede ser un cálculo económico para poder tener, y de hecho H1N1 fue una demostración palmaria de cómo decisiones políticas del nivel internacional se tomaron en función de los beneficios que eso daba, en ese caso, no es el caso de esta pandemia, a quienes tenían una herramienta lista de vacuna o de quien tenían antivirales efectivos para ese tipo de problemas. Ahora no tenemos ese asunto, pero en todo caso, a nivel general y metabólico, están jugando estos elementos que son el contexto ecosocial en el cual se van a generar entonces impactos a nivel particular de los grupos. Y estos grupos, estas clases, sobre todo del esquema de clases de la sociedad, aquellas clases menos proveídas, aquellas clases subordinadas, con sus modos de vida carentes, con sus modos de vida complejos, ¿no es verdad?, van a desarrollar patrones típicos de exposición y vulnerabilidad. Y finalmente, en las personas, en los individuos, ligado con lo anterior, resultan embodiments que son posibilitados y que son, en definitiva, finalmente modelados por los estilos de vida que son posibles dentro de los modos de vida grupales, en donde aparecerán formas de exposición, probabilidades de contacto, vulnerabilidades epidemiológicas, estresores, etcétera, que van a determinar esa capacidad ya individual, familiar, para responder. Y finalmente, en el proceso de todo este movimiento, llegamos finalmente a una penetración genética con alta carga viral, con comorbilidades, con malnutrición en algunos grupos, que permiten esta conversión de procesos protectores fisiológicos en fisiopatología. En fin, ese es el tipo de propuesta que hacemos desde la epidemiología crítica, eso es lo que estamos planteándolo y que ahora tenemos el suerte de que entre en el debate también del norte a través de varias publicaciones que diferentes autores de
de la epidemiología crítica latinoamericana estamos generando en las sociedades del mundo. Entonces, cuando nosotros ante esa complejidad miramos lo que podemos hacer de apuro con lo que tenemos del sistema de información, no me voy a quedar en detalle, pero por ejemplo aquí tenemos una tendencia comparativa entre varios países, ¿no es verdad? Aquí tenemos Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, en Latinoamérica tenemos México, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, tenemos Canadá, tenemos Italia, España, etcétera, y llegamos en fin a la India inclusive, y miramos cómo la letalidad y la capacidad de recuperación está profundamente determinada por esas condiciones más amplias. Y no hay una claridad todavía en el panorama, porque además no lo podemos desarrollar en Ecuador porque no tenemos información en tiempo real suficiente y adecuada, geoposicionada, etcétera. Y si seguimos con la mortalidad, si seguimos con no la letalidad, sino la mortalidad en relación a 1 millón de habitantes, vemos que el Ecuador está en el medio de una situación global donde hay obviamente en el caso de Estados Unidos una mortalidad por millón en el periodo que estudiamos 10 veces mayor que la nuestra, etcétera, pero no me interesa ese detalle, sino sacar de cuenta que ante semejante complejidad del problema estamos desarmados de un sistema de información adecuado. ¿El contexto cuál es? Es el desarrollo del capital en la cuarta revolución industrial y su civilización malsana. Es la aceleración de la acumulación de capital cuyo eje, cuyo pilar es el extractivismo, en diferentes formas. Y es lo que un autor norteamericano llama en inglés the curse of bigness, es decir, la maldición del gigantismo. Un estudio profundo de la economía norteamericana que demuestra que mientras más crecen estas megacorporaciones, mientras más capital acumulan, mientras más gigantescas se hacen, mientras más crece exponencialmente su capacidad de ganancia y su rentabilidad, es debido a que en esta lógica extractivista lo buscan hacer desde una perspectiva codiciosa, y eso produce efectos lamentables en este caso del texto, que explica que inclusive está eso en el trasfondo de una estructural tendencia a la corrupción. Este texto muestra cómo, llegado a cierto tamaño, estas grandes corporaciones son inevitablemente corruptas, lo cual no es un tema meramente ético-moral, es un tema estructural de un modo de hacer negocios, de un modo de hacer sobrevivir las empresas que exige corromperse. No solamente es la corrupción del robo, de la apropiación de fondos no propios, sino que es también la corrupción de mirar que hay un escenario ecosistémico en el mundo en crisis, un mundo que se nos va al garete en el cambio climático, y tenemos la cachaza de negarlo olímpicamente, haciendo no solamente una demostración de fragante analfabetismo científico, sino de mala fe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Este estudio, quizás el más completo que se ha hecho sobre el desarrollo de la economía capitalista en el mundo, de Tomás Piketty y un equipo valioso de investigadores, está demostrando en un seguimiento de siglos de la economía del capital que es creciente y exponencial la concentración y la apertura de la brecha entre la renta del capital privado respecto al ingreso de los hogares, al ingreso y al valor de la propia producción de los países. Es una cada vez distorsión mayor, un crecimiento indetenible de la inequidad. Entonces el centro, el eje de lo que está pasando es una permanente concentración y por tanto la masiva exclusión de los bienes de la tecnología, de los bienes del desarrollo, de los bienes del avance de nuestros países, porque además empiezan a ser controlados los elementos que para la vida son fundamentales, tierra, agua, semillas, etcétera. ¿Cómo entonces la acumulación de capital opera? Opera de maneras que son justamente las generadoras de las tres amenazas que yo había explicado al comienzo. Instalar procesos de extracción altamente especializados y continuos en espacios monótonos de gran escala, es decir, monopolización. La biodiversidad es un mal negocio, desde esa perspectiva tremenda. Acelerar procesos haciendo usos no propios, no controlados, no adecuados de la tecnología.
Reducir costos e incrementar la renta diferencial manteniendo bolsones de pobreza para que se mantengan bajos los precios de la fuerza de trabajo y de los productos. Y todo aquello para incrementar y acelerar la extracción. No me voy a quedar en detalles, hay un arranque masivo global que en tiempo real ustedes lo pueden seguir en las transacciones comerciales de las mejores tierras, de las más fértiles tierras del mundo, cada vez en manos de menos grandes empresas. Hay informes internacionales como uno que acaba de publicar Deutsche Welle, que es una muy seria organización comunicacional de Alemania, donde se muestra cómo hay un verdadero monopolio del oro azul, el agua. El caso del fracking en Flint, Estados Unidos, la escandalosa situación de Plachimada en Kerala, India, un informe de Deutsche Welle sobre el caso de monopolio transnacional del agua. Por ejemplo, este extractivismo hídrico del oro azul. Ustedes tienen el caso de la estación de extracción de la ciudad de Salida, en el condado, un condado de Colorado en Estados Unidos, donde en la concesión de las aguas se paga la empresa, esta mega empresa que tiene muchas marcas y que tiene diferentes marcas de embotellamiento del agua, gracias a la privatización del agua, que debiera ser un derecho público, paga 2 centavos por 4 litros y vende esa misma agua a $10 por esos 4 litros, y se ha demostrado que el agua de red es igual o aún de mejor calidad que la que sirve embotellada. Entonces estamos hablando de un verdadero atraco vestido de desarrollo, vestido de avance. En la costa del Pacífico Sur del Ecuador, el deterioro masivo de los agroecosistemas. No tengo tiempo para entrar en el detalle. Este es un poema desarrollado en una tesis doctoral de nuestro programa doctoral por Yanina Zamora, donde tenemos una transformación mediante el estudio de coremas de la geografía cualitativa crítica. Podemos ver cómo se van transformando el territorio, no solamente en su morfología territorial, sino en su configuración histórica. Y esas transformaciones obviamente van generando, como el caso del extractivismo minero, amplias zonas de desarrollo minero en zonas que previamente eran zonas de mejor potencial para la vida y para la seguridad y para la igualdad social. Pero la monopolización de estas concesiones, a nombre del progreso, a nombre de salir con el país adelante, es lo que está generando masivamente problemas muy serios. La extensión, aquí está la ciudad de Machala, estas son las zonas en las que los manglares se transformaron en piscinas camaroneras, el desarrollo enorme de la producción de banano. Ok, perfecto, esta es una provincia hermosa, rica, llena de potencialidades. Qué bueno que se produzca banano, qué bueno que crezca la producción y que seamos exportadores de banano. Por ahí no está el problema, pero el problema es que esto se hace a expensas de los ecosistemas, utilizando digamos, ¿cómo se dice?, vías de recorte para poder, no solamente se está monopolizando la propiedad de la tierra en esta región, está concentrándose la propiedad de la tierra, el índice de Gini no se ha modificado en su crecimiento paulatino durante los últimos 20 años, no se ha modificado, no hay una detención de este proceso de monopolización, y cuando hablamos de monopolización de la tierra, hablamos de monopolización del agua, hablamos de una expansión lamentable, no tendría por qué ser así, podría hacerse una producción inclusive competitiva a gran escala para exportación sin utilizar esos mecanismos y no generar este verdadero holocausto. Aquí tienen ustedes estas flechas, no me voy a quedar en el detalle, son los tipos de químicos que hemos encontrado en las zonas bananeras del Ecuador. Contaminación del agua mediante un conjunto de elementos. Las grandes corporaciones que hasta ahora han recurrido a los agrotóxicos y procesos contaminantes, ahora echan manos de usos altamente peligrosos de nuevas tecnologías, en exploraciones de nuevas formas de extractivismo. Nuevas formas de extractivismo como la biología, que se basan en la biología artificial, en la ingeniería genómica, en la inteligencia artificial y la robótica, en la nanotecnología, en las gigantes plataformas digitales y en toda una conversión de todo. Prácticamente, inclusive ahora nuestra intimidad y nuestra información personal es una mercancía de alto precio y de alto valor estratégico, porque con ella, con su apropiación a través de las plataformas digitales de
de diferente tipo, de Facebook, de Twitter, etcétera, pues están permitiendo una transformación del planeta en un planeta malsano. Esta nueva organización de la vida, Bolívar Echeverría la pintó con mucha claridad en una de sus últimas producciones. Primero, hemos llegado a una etapa de devoción irrestricta en la capacidad técnica. Claro, si la capacidad técnica se asume solamente como una visión de acelerar el negocio, entonces, claro, recibe todo el respaldo y recibe todo el financiamiento para poder avanzar exponencialmente. La secularización de lo político. La política ha perdido esos valores, incluso en política que puede haber tenido confrontaciones ideológicas, ha dejado de ser un espacio de valores, de reivindicación, de ideales, para convertirse en un negocio y en un empleo y en un pragmatismo y una secularización. Y tercero, la centralidad del individualismo radical. Entonces, en ese mundo, las ciudades aparecen como la puerta de entrada de la pandemia. No es porque sí que sea Nueva York la capitanía mayor de la pandemia de coronavirus. Las ciudades neoliberales que vienen de esa fractura campo-ciudad que históricamente se construyó, y en términos de Lefebvre, ¿no?, el gran teórico del espacio, ahora tenemos que admitir que los territorios nacionales e internacionales del capitalismo ya no son una esfera para una reproducción social y natural sustentable, solidaria, soberana, segura, lo que yo llamo las 4S de la vida, requisitos de la vida, sino que se han convertido en espacios de acumulación agresiva de capital a expensas de todas las formas de vida. La expresión geográfica concreta de ese proceso es que los espacios rurales y urbanos ya no son lugares esencialmente dedicados a producir valores de uso, alimentos y otros bienes, bajo regulaciones efectivas y bajo códigos básicos para la protección social y los derechos. Lo que tenemos ahora es una fractura donde la codicia productivista opera para generar productos con valor de cambio competitivo que sostenga una alta tasa de ganancia sin importar en qué tipo de escenario urbano vamos a convertirnos y en qué tipo de escenario vamos a convertir la nueva ruralidad. Entonces, en varios centros de América Latina, de la medicina social latinoamericana, universidades, trabajamos desde hace varias décadas en la epidemiología de la inequidad y de la desigualdad urbana. Hay muchos estudios, yo cito apenas aquí algunos de los reconocidos. Faltaría aquí mencionar también a Naumar Almeida en Brasil, que no, por un error mío, no lo transcribí de una lista original que tenía. Y, en definitiva, ahora han surgido las ciudades neoliberales que forman parte de este planeta problemático y acorralado. El ecosistema y los reveses epidemiológicos son también urbanos. Lo que se ha llamado urbanismo salvaje es parte del modo urbano de aceleración en la ciudad neoliberal. El cóctel líptico de este proceso de privatización completa en las ciudades, de los servicios, la construcción de una burbuja inmobiliaria para la extracción de ingresos, la absorción incontrolada de pobres expulsados del campo para poblar barrios marginales y llenar un ejército industrial de reserva, o la presencia de una masa marginal que disminuya costos. La espacialidad de las ciudades, la distribución, la movilidad y los paisajes están determinados por una lógica acelerada, inconsulta, desordenada y poco saludable que ha generado la cara urbana de la crisis global. El desarrollo de la ciudad se implementa para beneficiar los enclaves comerciales y para segregar los hábitats extremadamente lujosos con servicios excesivos para ciertos grupos más pudientes, los entornos bien provistos donde vivimos los de clase media, las ubicaciones municipales deficientes, contaminadas y peligrosas de los vecindarios de trabajadores, y el caótico, cada vez más caótico, extremadamente inseguro espacio de los barrios marginales, superpoblados de la población subproletaria.
La epidemiología latinoamericana ha documentado esas diferencias, esa segregación urbana y ha permitido demostrar cómo eso explica potentemente la distribución y el ritmo de ciertos desarrollos epidémicos y pandémicos. No solo hay crisis en las ciudades del capitalismo subalterno, del tercer mundo, llamémoslo así, entre comillas, sino que se están volviendo extraordinariamente complejas en ciudades del llamado primer mundo. Si ustedes comparan, por ejemplo, los casos por millón de la pandemia de Nueva York, de Nueva York con 8.194 por millón en el momento de este corte en tiempo real, con los 483 por millón, 443 de Guayaquil o de Guayas, los 158 por millón del país, los 134 por millón de Colombia, o en Italia, vean ustedes, los 5.500, los 6.800, vean ustedes cómo estas ciudades de la Italia próspera del norte, las ciudades, las metrópolis europeas españolas, el propio capitán mayor de Nueva York, están ustedes viendo cómo la ciudad neoliberal es también una realidad en el norte, donde también hay profundos contrastes sociales y hay inclusive sectores ya de la élite política de Estados Unidos que está desnudando las diferencias de clase, las diferencias étnicas de la pandemia. Entonces, el cóctel de la ciudad neoliberal, aceleración, inequidad y veneno, está basado en la privatización de los servicios, en la construcción de esa burbuja inmobiliaria, en la absorción incontrolada de pobres, en la expansión de barrios, porque en lugar de proteger la permanencia de los campesinos en el campo, respaldándolos, los acorralamos hasta el punto que sus nuevas generaciones tienen que venir a buscar sobrevivir en las ciudades. La expansión de barrios como espacios malsanos, con hacinamiento, subempleo, pésima calidad de servicios, es lo que está por detrás de lo que ha sucedido en Guayaquil, que no es lo más grave del mundo, pero que gracias a lo mediático, a la manipulación mediática, a la infodemia, se ha generado una imagen que, sin con esto yo estar ni remotamente diciendo que está bien lo de Guayaquil, voy a decir exactamente lo contrario, pero no es ni de la magnitud, ni hay justicia en decir que lo grave que es lo que ha pasado en Guayaquil queda como muy poco grave al lado de lo que está pasando, inclusive en otras expresiones de la pandemia. Pero de todas maneras, el caso de Guayaquil es muy grave. Ha caído el mito de una supuesta pujanza, fortaleza y progreso de una sociedad donde los políticos de los últimos 20 años nos la vendieron como la ciudad de la maravilla, del progreso, como que con esa cara para el turismo que se había construido de apariencia, no había pobreza, no había desigualdad, no había vulnerabilidad en la salud y la epidemiología. Se ha desnudado el sentido profundo de las migraciones campo-ciudad, ha caído el mito neoliberal de que la privatización de la salud es el camino único para la salud. Una vez más se demuestra que tenía razón el pueblo organizado, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las mujeres en lucha, las universidades independientes, cuando desde hace tiempo hemos estado diciendo que la privatización de la salud es la vía de enterrar. No estamos diciendo que no puedan haber servicios privados. De hecho, muchas veces recurrimos a servicios privados, pero los servicios públicos son la única, la consistente garantía para todas nosotros, de cualquier clase social hasta la clase media, para poder tener una garantía real de cobertura realmente universal de la salud. Y entonces, hasta el propio presidente Macron acaba de decir que Francia aprendió que fue un grave error. El Macron neoliberal acaba de decir que Francia aprendió que era un grave error privatizar la salud, que los servicios públicos de salud deben no ser privatizados, deben ser fortalecidos y ser de la primera calidad en cualquier parte del mundo. La ciudad no tiene que ser un espacio de desigualdad, de arrogancia, que mira hacia abajo a los pobres y a la ruralidad, ¿no es verdad? Y hay que corregir estas distorsiones y estas falsedades, ¿no? Una civilización de la inequidad donde se ha derrotado el bien común, donde hay una desenfrenada operación de una base material que ha generado las consecuencias que he planteado, y entonces ahora nos toca pensar en volver a una supuesta normalidad. No podemos volver a esa normalidad
de la que venimos y la que vengo perfilando a lo largo de esta exposición. Volver a aquello sería ser cómplices de la continuidad de las tres grandes amenazas que estaban presentes ya antes de la pandemia de COVID. Entonces, volver a eso queremos. Queremos volver a eso por el hecho de que pueda volverse a encender la maquinaria que tuvo que pararse en el estado de excepción y que fue la única manera de detener el holocausto de que estaba produciéndose. O sea, parar la cuarentena, una vez que volvamos a funcionar, volver a la normalidad. Y entonces nos preguntamos, ¿a qué normalidad o a qué queremos volver? ¿A qué queremos volver? Al endurecimiento de la explotación y de la inequidad para poder pagar el lucro cesante de estas semanas, a la agudización del productivismo para ese mismo fin de pagar el lucro cesante, para un ajuste hecho sobre los hombros del pueblo, con un reformismo funcional al pasado. Creemos que esto sería muy grave y sería algo muy grave. La OMS ha hecho, en estas 6 estrategias de lo que hay que hacer, ha hecho un despliegue interesante, importante, no completo, no es completo. Sin embargo, es esto que aquí está dicho, que es algo para poder trabajar y que de hecho fue importante, está siendo cuestionado por algunos sectores del empresariado mundial que resienten la postura de la OMS de no ser instrumentos, en este caso, en esta pandemia, directos de una visión distinta de la pandemia y de la solución. Entonces, creemos que esto hay que revisarlo con cuidado. Tenemos que pensar que la pandemia ha desnudado sobre nuestras sociedades, que obviamente son operaciones económicas y estratégicas las que generan las mutaciones, las condiciones para que haya este juego genómico entre virus y seres humanos vulnerables. La familia del coronavirus ha estado entre nosotros durante mucho tiempo, pero es ahora cuando esta aceleración del sistema creó este gran monstruo, este leviatán epidemiológico que se alimenta de la destrucción de la biodiversidad, que lucra de la aceleración artificial descontrolada de la biología, lucra de la aceleración artificial y descontrolada de la biología. Y en esta vez es de tal velocidad la transmisión de un agente nuevo para el cual no existían ni conocimientos suficientes, ni vacunas, ni remedios, que ha puesto en serios aprietos al propio sistema que la generó. Pero lo insólito es que obviamente estamos ante esta encrucijada dramática, ¿no? Mañana tengo que participar en un foro convocado por el Consejo Nacional de Comunicación, donde se va a discutir esto que la OMS ha calificado de infodemia. Voy a discutir esa temática, pero es importante, y esto toca con un tema epidemiológico, como lo van a ver, la necesidad de una profunda reforma del sistema de información en salud, que es uno de los elementos cardinales del fracaso, como digo, no solamente de Latinoamérica y del Ecuador, sino del mundo. A un sistema de información integral que parta de replantear qué es lo que es la salud, qué nomás abarca la salud, cuál es su multidimensionalidad, participativo de replantear el sujeto que observa. No puede ser vertical, burocrático, donde la inteligencia epidemiológica se concentra, en lugar de ser amplia, democrática, participativa, movilizadora de aquello que vemos que es la fuerza de protección ante una pandemia, como es el pueblo que se moviliza a nivel urbano y rural. Intercultural para superar esa visión vertical y unicultural de la salud, de la medicina, del sistema de salud. Nosotros creemos que el parámetro, el referente para medir los derechos de la salud en su cumplimiento, los preceptos constitucionales en su cumplimiento y las normas de despliegue del derecho a la salud a través de los organismos rectores de la salud, como son los ministerios de salud, o del ambiente, como es el Ministerio del Ambiente, o de la vida agrícola, como es el Ministerio de Agricultura, etcétera, 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 o de los administradores de los fondos públicos, que es el Ministerio de Finanzas, debe estar sujeto a la gran regla de las 4 F. País que no se organice en su Estado y en su sociedad alrededor de la sustentabilidad, de la soberanía, de la solidaridad y organicidad y de la seguridad integral de la vida, es un país de fantasía, es un país que puede sonar bonito en la retórica política o en la retórica tecnocrática, pero que no funciona en la realidad.
y tenemos que ir a transformar la vigilancia epidemiológica en un monitoreo estratégico participativo. Hemos desglosado qué esto significa, pero en definitiva es transformar una vigilancia de enfermológica de la enfermedad y de las expresiones individuales, de la causalidad simple y tomada por sujetos que son solamente tomadores de decisiones y grupos centralizados de inteligencia epidemiológica, para ir a una visión de la salud integral en las dimensiones que he planteado, donde se entiende el paradigma de la determinación social en todos sus niveles, donde haya una inteligencia de salud de dos vías, participativa, intercultural, de empoderamiento de los espacios comunitarios, donde haya una lógica estratégica centrada en el interés de los pueblos y que obviamente tenga los tres subsistemas de monitoreo crítico, de reacción inmediata y de participación comunicativa general. Entonces, la interculturalidad, el respeto, el reconocimiento, la inteligencia, la sabiduría y el ser literatos o de ser informados en los nuevos conceptos de la ciencia y de la vida, exigen una visión intercultural de la salud y de la práctica de salud. Termino ofreciendo, con disculpas si me extendí, a los epidemiólogos del país y del mundo, a todo el personal de salud y a los investigadores de los centros académicos, una fraterna felicitación por su valiente y abnegada labor en horas tan difíciles que les puso al lado de sus pueblos, y por eso se han ganado el cariño, el amor de esos pueblos que tanto nos preocupa su vida. Muchísimas gracias